Y bien, concluyó la semana 5 en Aprende en Casa 2 y aquí en el canal te traigo el resumen de esta semana con los ejercicios más relevantes y los puntos más importantes en esta semana que comprende del 21 de septiembre al 25 de septiembre. Y bueno, antes de comenzar, recuerda que en la descripción del video te estaré dejando el link para que tengas estas clases completas de manera escrita y lo puedas analizar a más detalle. También recuerda que tienes la marca de tiempo donde podrás consultar los días de la semana. Así que sin más, vamos para allá. Y bien, para la primera sesión de primero de secundaria en matemáticas, operaciones de números positivos y negativos. El aprendizaje esperado que abordamos en esta semana es el de resolver problemas con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos, haciendo énfasis en la adición y sustracción, lo que significa la suma y la resta de números con signo. Ok, primero nos mencionan qué es lo que vamos a aprender y es a operar números que tienen signo, tanto positivos y negativos. Para ello nos muestran el siguiente ejercicio. Vamos a analizar los movimientos en una cuenta bancaria de Enrique, donde hace compras y gastos. Tenemos que él lleva ahorrado en una semana 600 pesos. Pero en esa misma semana él hace un gasto de 450.86 pesos. Lo cual hacer una compra o un gasto se representa de manera negativa. Y la diferencia entre lo que tenía ahorrado con lo que gastó nos da un saldo de 149.14. Y como gastó menos de lo que tenía ahorrado, significa que todavía le queda dinero, por lo cual su saldo es positivo. Para la siguiente semana, él hizo un depósito de 650 pesos y este se representa de manera positiva. Por lo que el saldo al final de esa semana sería de 799.14 de manera positiva. Después, para la siguiente semana, hizo una compra. Al ser una compra sabemos que está gastando dinero, por lo cual se va a representar de manera negativa. Esta compra fue por 850 pesos. Se lo restamos a lo que tenía de saldo, quedando así una deuda negativa de 50.86 pesos. Ya que gastó más de lo que ya tenía en su momento. Para la última semana, él hizo un depósito de 605.50 pesos, por lo cual si lo juntamos con la deuda que él tenía, ahora va a tener un saldo a favor, ya que está poniendo más cantidad de la que debía, quedando así el número positivo 554.64. Y con esto nos mencionan que en la vida cotidiana siempre estamos utilizando los números negativos y los números positivos. Resumidamente tenemos lo siguiente. Cuando hacemos una suma y todos los números son positivos, el resultado seguirá siendo positivo. Y cuando realizamos una suma de números negativos, el resultado permanece negativo, ya que estamos agregando puras deudas, por lo cual al final tendremos una deuda también. Y si en una misma operación tenemos positivo y negativo, significa que siempre habrá una diferencia, o sea, una resta. Y para saber cuál va a ser el signo de nuestro resultado, podemos seguir los siguientes pasos. Número 1. Sumar todos los números positivos. Número 2. Sumar todos los números negativos. Paso número 3. Comparar estos dos valores, lo que significa que sin hacer caso a los signos, comparemos cuál es el número más grande. Paso número 4, y el resultado va a permanecer con el signo del número que sea el de mayor valor absoluto. Por ejemplo, si a 5 negativo le sumo 8 positivo, me doy cuenta que estos dos números son de signos diferentes. Recuerda que los números positivos no siempre van a llevar el signo de más. Al ser signos diferentes, sé que va a ser una resta. Puedo hacer la resta normal. Al número mayor le resto el número menor. O sea que a 8 le quito 5, me da como resultado 3. Pero como tienen diferentes signos, tengo que observar cuál de los dos números tienen valor mayor absoluto. Y entre el 8 y el 5, el número más grande es el 8. Y al ser número positivo, el resultado 3 se queda con signo positivo. Pero por ejemplo, si tengo 10 positivo y le sumo 14 negativo, nuevamente veo que estoy haciendo una suma de números con diferente signo. Significa que tendré que hacer una resta. A 14 le quito 10. Sé que me quedará como resultado 4.
pero tengo que observar los signos de ambos números. El que tiene mayor valor absoluto entre el 14 y el 10 es el número 14, y al ser un número negativo, el resultado también se quedará con el signo negativo. Y veamos qué sucede en esta situación. Si tengo 9 negativo y le sumo 9 positivo, observo que al ser diferente signo hago una resta. A 9 le quito 9, me quedará 0. Y en este caso recuerda que el 0 no es ni positivo ni negativo. Y bien, eso es en cuanto a la suma de números positivos y negativos. Pero ¿qué sucede con la resta? Aquí hay una variación la cual hay que poner mucha atención, ya que es donde la mayoría de los estudiantes se confunden a lo largo de la secundaria. Seguimos utilizando cuentas bancarias. Ahora vamos a suponer que tenemos una tarjeta de crédito. Esa donde te presta dinero el banco para poder utilizarlo. Supongamos que en esta tarjeta de crédito tenemos 8 pesos a nuestro favor, 8 como número positivo, pero también tenemos una deuda de 14 pesos, la cual se representa con menos 14. Ahora, ¿qué pasaría si yo quito esa deuda de mi cuenta bancaria? Observemos, tengo 8 positivo en mi cuenta, pero le voy a quitar lo que significa una resta. Le voy a quitar 14 negativo, lo que era mi deuda. Se representa de esta manera. Recuerda que en matemáticas no puedes juntar dos signos, por eso el menos 14 está entre paréntesis para que los dos negativos no se junten. Y observa muy bien qué es lo que sucede. Yo tenía 8 pesos a mi favor y estoy quitando 14. La deuda que tenía, me queda como resultado 22. Sé que se ve un poco extraño qué es lo que sucedió, pero si analizamos podremos observar de manera lógica lo que está sucediendo. Al quitar mi deuda negativa de los 14 pesos, significa que ahora puedo disponer de esos 14, los cuales se me suman a los 8 que ya tenía. Por eso ahora tengo la cantidad de 22 pesos disponibles. He quitado una deuda, la cual a su vez se me suma a mi favor. Por eso en una resta de negativos podemos decir que utilizamos el recíproco inverso de ese número, lo que significa que en vez de menos 14 es como si fuera un más 14 que se junta a los 8 que ya tenía. Y un último ejemplo para tenerlo un poco más claro: si yo tengo una deuda de menos 11 pesos y hago un gasto, lo que significa una resta de 8 pesos, el 8 es un número positivo. Y aquí nos dicen que debemos de utilizar también nuestro sentido común y parte de nuestra lógica matemática, porque muchos se confunden al ver que aquí en medio tenemos el signo de menos, lo cual es una resta. La mayoría de los estudiantes a 11 le quitan 8 y ponen como resultado 3, pero tengo que analizar que yo tenía una deuda de 11 pesos a la cual hice un gasto de 8 pesos más. Entendemos que estoy haciendo más grande mi deuda, por lo cual en realidad lo que estoy haciendo es una suma. Mi deuda se está haciendo más grande aún, sumándole 8 pesos más a esa deuda, por lo cual al final en realidad debo 19 pesos ahora. Y bien, este es el primer acercamiento a este tipo de operaciones con números con signo positivo y negativo, los cuales tienes que practicar muchísimo, ya que serán una constante a lo largo de toda tu secundaria. Bien, para la segunda sesión del día martes 22 de septiembre continuamos en el mismo aprendizaje esperado, pero ahora hacemos énfasis en la resolución de problemas en situaciones que utilizan números positivos y negativos. Para ello nos pasan un video el cual nos plantea la siguiente situación. Tenemos un ave que vuela sobre el nivel del mar a 8 metros de altura y esta, para cazar su alimento, se sumerge bajo el nivel del mar a una distancia de 13 metros y nos preguntan que cuál es la distancia que había desde el punto más alto donde volaba hasta el punto más bajo donde cazó su alimento. Y bien, para plantear esta situación utilizamos una recta numérica. Tenemos al ave puesta en el 8, en este caso en una recta numérica de manera horizontal, está a su lado derecho en el número 8, ya que está por encima del 0, lo que representa a los números positivos. Bajo el nivel del mar, lo que significa a su lado izquierdo, en los números negativos, ubicamos el alimento en el punto 13. Tenemos al ave en el 8 positivo, la cual disminuyó o descendió, lo cual lo representamos
con una resta hasta el 13 negativo bajo el nivel del mar. Y ahí tenemos una resta de números con signo. Aplicando lo que ya vimos, tendríamos lo siguiente. En la sesión anterior nos dijeron que la resta puede ser en realidad visto como una suma. Ese menos 13 en realidad lo podemos ver como una suma, por lo que tendríamos 8 más 13 igual a 21, que es la distancia que hay entre el alimento y el ave. Y bien, de ahí pasamos al siguiente ejercicio, uno que utilizamos mucho los maestros de matemáticas para ejercitar la mente. Son los que conocemos como cuadros mágicos. Nos ponen el siguiente: utilizaremos los números del 5 negativo al 3 positivo en un cuadrado de 3×3. Recuerda que para completar un cuadro mágico tenemos que cumplir ciertas condiciones. En este nos dicen que tanto las filas como las columnas y las dos diagonales tienen que darnos una suma de 3 negativo. Y bien, ya nos dan una pequeña ayuda y nos muestran algunos números en el lugar que van y los números que nos hacen falta colocar. Utilizaremos lo aprendido en estas sesiones de suma y resta con números con signo. Si observamos en la fila 2, que es la del medio, tenemos uno negativo y uno positivo. Al ser números con diferente signo, yo sé que voy a utilizar una resta. A 1 le quito 1, me dará como resultado 0. Y como yo sé que los tres números tienen que darme menos 3, el único número que puede ir en el espacio vacío sería el menos 3. En la fila 3 tengo el 2 y el 0. En este caso el 0 sé que no tiene un valor, por lo cual puedo trabajar solamente con el 2. Y yo sé que debo de poner un número que me dé como resultado un 3 negativo. Por lo que aplicando lo que hemos visto en estas sesiones, tendría que ser un número negativo de mayor valor absoluto que el 2. Por ejemplo, observa qué pasa cuando coloco el menos 5. Números con diferente signo, por lo cual haré una resta. A 5 le quito 2, me queda 3. Y entre el 5 y el 2, el que tiene mayor valor absoluto es el número 5. Y como el 5 es negativo, el resultado en ese caso sería negativo, por lo cual ya tendría igual menos 3 en la fila de abajo. Y solo me queda el primer espacio, por lo cual sé que va a ir el menos 2. Pero para comprobar el resultado, veámoslo con la diagonal. Tengo menos 2 y menos 1. Tengo una deuda de 2 y una deuda de 1. La cual es una suma de números negativos y significa que estoy aumentando mis deudas. Debía menos 2 y luego debo menos 1. Al final en realidad es como si yo tuviera una deuda de menos 3. Por lo que veo que en la diagonal también se cumple el resultado de menos 3. Y con esto hemos concluido el cuadro mágico. Podríamos comparar tanto filas y columnas, realizar las operaciones y ver que en todas nos da menos 3. Compruébalo tú mismo. Finalizar la sesión de este día nos ponen el reto de hoy, que es completar un cuadrado mágico utilizando del 7 negativo hasta el 1 positivo, pero que nos tiene que dar como resultado menos 9. Para la sesión del día jueves 24 de septiembre, cambiamos de aprendizaje esperado, el cual sería convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa, haciendo énfasis en estas primeras sesiones de convertir de una fracción a su manera decimal. ¿Qué vamos a aprender? Nos dicen que a lo largo de nuestra vida se presentan situaciones las cuales utilizamos fracciones y que a veces es muy importante poder convertirlas a su notación decimal. Un ejemplo claro es en la cocina, donde en la mayoría de las recetas nos piden números en forma de fracción. Para ello nos ponen la siguiente situación, donde nos dan una lista de ingredientes, los cuales están representados en fracciones, y nos piden que los convirtamos a su notación decimal. Y bien, a estas alturas, en primera de secundaria, recuerda que existen fracciones que tú ya debes de conocer cuánto es su equivalencia en forma decimal. Por ejemplo, la primera de la lista tenemos un medio. Sabemos que un medio significa la mitad, la cual se representa con 0.5. De ahí, la siguiente fracción son 5 milésimos, 5 de 1000, la cual al ser una fracción decimal, las cuales tienen como denominador al 10, al 100, al 1000, al 10.000, etc., son más sencillas de convertir a su notación decimal. Lo único que tendríamos que hacer en este caso es tomar al numerador, lo que es el 5, y recorrer el punto decimal al lado izquierdo, ya que estamos haciendo
una división. Recuerda que una fracción es una división. Y vamos a recorrer el punto dependiendo de la cantidad de ceros que tenemos en nuestro denominador. En este caso, al ser el 1000, vamos a recorrer 3 lugares el punto decimal, lo que quedaría de esta manera. Y lo que tendríamos que hacer con los espacios vacíos es rellenarlos con ceros, quedando así la cantidad de 0.005 milésimos. Lo mismo pasaría con la siguiente fracción, 112 milésimos, 112 de 1000. Al tener una fracción decimal, solamente tendríamos que recorrer el punto decimal la cantidad de ceros que nos marca el denominador. Nuevamente tenemos el 1000, por lo cual recorreríamos el punto decimal 3 lugares al lado izquierdo. En esta ocasión no tendríamos espacios vacíos, así que el número que tendríamos sería 0.112 milésimos. La siguiente fracción es un décimo, 1 de 10. Nuevamente vemos que es una fracción decimal, la cual tiene como denominador al 10, que tiene un 0, por lo cual vamos a recorrer el punto decimal un lugar y quedaría así el punto 1. De ahí pasamos al siguiente ingrediente, que vemos que está representado con la fracción de 2 doceavos. No es una fracción decimal porque vemos que el denominador es el número 12, por lo cual no podemos usar la técnica de recorrer el punto decimal. Así que lo que tendríamos que hacer es la división de 2 entre 12, que recuerda que también 2 doceavos es lo mismo que un sexto. Y tendríamos como resultado 0.166 número periódico. Significa que el 6 se repite hasta el infinito y más allá. De ahí la siguiente fracción es 118 milésimos. Notamos que ahí tenemos nuevamente una fracción decimal, ya que el denominador es el número 1000. Volvemos a la técnica de recorrer el punto decimal. Como estamos utilizando al número 1000, recorremos 3 lugares, quedando así la cantidad de 0.118 milésimos. Y por último tenemos a la fracción 11 centésimos, 11 de 100. Nuevamente fracción decimal, el cual el 100 tiene 2 ceros y recorremos el punto decimal la misma cantidad de lugares, quedando así el número 0.11 centésimos. Tuvimos una fracción que no era decimal. Nos ponen otros ejemplos de este tipo de fracciones. Si yo tengo 4 quintos, ¿cómo lo convierto a su notación decimal? Paso a hacerlo con la división. Recuerda que el numerador pasa a estar adentro de lo que llamamos como la casita y el denominador pasa en la parte de afuera, por lo cual nos hacemos la pregunta: ¿cuántas veces cabe el 5 dentro del 4? Sabemos que no cabe ninguna vez, por lo cual colocamos el 0 en el cociente, lo que significa que vamos a utilizar un número que no llega al entero, lo que conocemos como los decimales, por lo cual colocamos el punto al lado del 0. Y para poder continuar resolviendo, colocamos un 0 en nuestro dividendo, por lo cual ahora tendríamos el número 40. Y si nos hacemos la pregunta de cuántas veces cabe el 5 dentro del 40, sabemos que cabe un total de 8 veces. 5 por 8, 40, con un residuo de 0. Y así ya convertimos la fracción de 4 quintos en su notación decimal, la cual equivale a 0.8. Un ejemplo más utilizando esta misma técnica de la división. Nos dicen que convirtamos un cuarto a notación decimal, por lo cual quedaría la división de esta manera. El 1 queda dentro y el 4 queda afuera. La pregunta entonces es: ¿cuántas veces cabe el 4 dentro del 1? Nuevamente sabemos que no cabe ninguna vez, por lo que colocamos el 0 en el cociente y colocamos el punto decimal al lado de este. Agregamos un 0 al lado del 1 de nuestro dividendo y ahora tenemos el número 10. ¿Cuántas veces cabe el 4 dentro del 10? Sabemos que un total de 2 veces, por lo que tendríamos 4 por 2, 8, y a 10 le resto 8, me quedan 2. Nos hacemos la pregunta de cuántas veces cabe el 4 dentro del 2. No cabe ninguna vez. Ya no tienes que colocar nuevamente el punto decimal en la parte del cociente. Simplemente agregamos un 0 al lado del dividendo. En este caso se forma el número 20. ¿Y cuántas veces cabe el 4 dentro del 20? Un total de 5 veces. Quedando así 4 por 5, 20. Y a 20 le quito 20, me da como residuo 0. Y ahí termina la división. Quedando así que un cuarto equivale a 0.25. Recuerda que, como te mencioné,
Ya a estas alturas debes de tener claro algunas fracciones en su forma decimal, como lo que es un medio y un cuarto. Y para la última sesión del día viernes 25, continuamos con el aprendizaje esperado de convertir fracciones decimales a notación decimal y viceversa. ¿Y qué vamos a aprender en esta sesión? A identificar los tipos de fracciones y de decimales para cuando tengamos que resolver ese tipo de situaciones. Bien importante recordar los tipos de fracciones. Tenemos a las fracciones propias, las cuales son menores a un entero. Por ejemplo, la fracción 3/4, tenemos 3 partes de 4. No alcanzamos a completar un número entero, que si lo pasáramos a su notación decimal, tendríamos un número que está entre el 0 y el 1. De ahí pasamos a las fracciones impropias, las cuales serían las que sobrepasan el entero, donde el numerador es más grande que el denominador. Por ejemplo, la fracción 5/4. Tenemos 5 partes de 4, la cual sobrepasa a el entero. Y esta a su vez se puede representar como una fracción mixta, porque tendríamos un entero con un cuarto, que si lo pasamos de manera gráfica a una situación cotidiana, es como si tuviéramos que comprar un costal de 1 kilo más otro costal más pequeño de 1/4 de kilo. También tenemos a las fracciones enteras, las cuales se identifican cuando el numerador y el denominador son el mismo número. Por ejemplo, 3/3. Y recuerda que estas fracciones equivalen a tener un entero. Nos mencionan también que debemos de recordar que las fracciones también las podemos representar en su manera decimal y podemos utilizar diferentes técnicas para hacerlo. Por ejemplo, si tenemos la fracción de 6 décimos, podríamos representarlo también en una recta numérica, lo que significa que tenemos una recta que va del 0 hasta el entero, la cual está dividida en 10 partes, y eso nos lo dice el denominador, de las cuales nosotros tenemos 6. Por lo tanto, tendríamos que ubicar en nuestra recta numérica hasta encontrar el número 6, y ahí tendríamos representado 6 décimos. ¿Qué pasaría si nos dan el decimal 0.75 y nos dicen que lo representemos en una recta numérica? Acuérdate que te mencioné que para estas alturas debes de tener en cuenta ya algunas fracciones en su manera decimal y en su manera fraccionaria. Por ejemplo, recuerda que 1/4 equivale a 0.25. Si tuviéramos 2/4 sería como agregarle 25 más, lo cual llegaríamos a 0.50 o 1 medio. Y si le agregamos 0.25 más, llegaríamos a 0.75, lo que equivale a tener 3/4. Lo que podríamos hacer entonces es tener una recta numérica que va del 0 hasta el entero, dividida en 4 partes iguales, y donde está 3/4 significa que estamos representando también a 0.75. De ahí nos mencionan también los tipos de números decimales con los cuales trabajamos. Por ejemplo, en la fracción de 5/9, si yo lo convierto a su notación decimal, haciendo la división de 5 entre 9, obtendría el resultado de 0.5555, y ese número se repite hasta el infinito, lo cual lo conocemos como un número periódico, y podríamos representarlo solo con 0.5 y una línea horizontal en la parte de arriba del 5, lo cual significa que ese se repite infinitamente. Otro ejemplo sería tener la fracción 8/11. Si lo pasamos a notación decimal, hacemos la división de 8 entre 11, obteniendo el resultado de 0.727272, el cual se repite infinitamente. Ahí observamos que el 72 es el que se repite hasta el infinito, por lo cual lo podría representar 0.72 con la línea arriba de él, lo cual sabemos que se llama número periódico. Nos muestran un pequeño esquema con los tipos de decimales. Tenemos que estos se dividen en infinitas y finitas. En las finitas son las fracciones que cuando se convierten a decimal nos dan como residuo 0, las que ya no se pueden seguir dividiendo y tienen una cantidad de decimales contables. En el otro caso también tenemos a las infinitas, las cuales se dividen en irracional, periódica y mixta. En la irracional tenemos, por ejemplo, al conocido número pi, en el cual en su parte decimal tiene una serie de números las cuales no se repite. En las periódicas, como ya habíamos visto,
en su parte decimal tienen un patrón de números el cual se repite de manera infinita, y en las mixtas vamos a tener a números decimales los cuales al principio parecen que no se van a repetir, pero en algún momento llega el patrón en el cual los números se repiten constantemente. Y bueno, hasta aquí llega el resumen de esta semana 5 en Aprende en Casa 2. Y les recuerdo nuevamente que en la descripción del video puedan encontrar el link donde se encuentran las clases de toda la semana, pero de manera escrita y completas, para que las puedan descargar o imprimir y analizar a más detalle. Les invito a compartir el video con sus demás compañeros y a suscribirse para tener más videos de Aprende en Casa 2 y en el canal, y ver más videos del canal donde hablamos de matemáticas.